Gaurko gaien artean, hiru aurreratuko dizkizuet azpimarragarriak iruditzen zaizkit hirurak, eta, bueno, munduan eta Europan bizi dugun egoerarekin zuzenean lotutakoak direlako. Eta hirurak dira apirilaren 8an Eusko Legebiltzarrean, Errusiak Ukraina inbaditu ondoren sortu den gerraren inguruan bizi dugun egoerari erantzuna emateko Legebiltzarrean proposatu ziren neurriak eta gobernuak gaur bere batzordean onartu dituenak. Lehenengoak zerikusia du gizarte ekonomiarekin, bigarrenak nekazaritza eta abeltzaintzarekin, eta hirugarrenak merkataritza txikia eta gertukoarekin. Eta banan azalduko dizkizuet labur-labur. Alde batetik, gizarte ekonomian ekiteko laguntzak igo egingo dira. Aurre kontuetan, aurre ikusi baino, 2 milioi gehiago erabiliko dira, honela Eusko Legebiltzarraren eztabaidan izandako ebazpenari bidea emanez. Ukrainaren inbasioaren ondorioak luzatzen doala ikusirik, lan eta enplegu sailak bultzatu eta indartu egin nahi ditu gizarte ekonomiako enpresek eratzeko eta sendotzeko dauden laguntzak. Baita ere, gizarte ekonomiako enpresak geratu berriak direnak ere. La primera hace referencia, la primera de las 3 decisiones vinculadas a la situación económica que vivimos como consecuencia de la invasión de Ucrania. La primera tiene que ver con una propuesta del Departamento de Trabajo y Empleo y consiste en que se van a elevar en 5 millones de euros las ayudas para el emprendizaje en economía social. La cifra prevista en principio era de 3 millones de euros. Y el objetivo de esta medida es impulsar y fortalecer el tejido público-privado de empresas de economía social, su consolidación y la constitución y promoción de estas empresas. Bigarren neurria, ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak aurkeztu du, eta zuzenean du lotura nekazaritza eta abeltzaintzaren enpresekin. Etengabeko igoerak izan dira, nekazaritza eta abeltzaintzako unidadeetan, ekoizpen kostuen garestitzeari lotuta, eta honek jasangarritasun egoera komplikatuak planteatzen ditu enpresagoetan. Horren ondorioz, Jaurlaritzak 14 milioi euroko aparteko laguntzak onetsi ditu lehen sektoreari laguntza emateko. Laguntzak jasotzeko eskubidea izango duten azpisektoreak dira behi haziendak, ardiak, antzak, haragi hegaztiak, hegaztiarruleak, txerriak, untxiak, zaldiak, patata, erremolatxa, bazkartoa eta zenbait lekadunen kudeaketarekin da ekoizpenarekin zerikusia dutenak. Eta laguntza honen bitartez, erantzuna eman nahi zaie, egoera larritzen ikusi duten unitateei, batez ere, animalientzako erabili beharreko elikagaiak modu nabarmenean garestitu direlako, baita ere lehen gaiak eta bereziki energiaren eta erregaien prezioak. Como segunda propuesta, el Gobierno ha aprobado una propuesta del Departamento de Desarrollo Económico para destinar ayudas extraordinarias por valor de más de 14 millones de euros para apoyar al sector primario. La situación que se ha generado en Europa y en el mundo como consecuencia del incremento del precio de las materias primas que se utilizan para la alimentación animal, así como de los precios de la energía y el combustible, está creando tensiones en estas explotaciones ganaderas y agrícolas y, por lo tanto, el objetivo de esta ayuda es minimizar este impacto e intentar salvaguardar la competitividad de estas explotaciones. Concretamente, estamos hablando de los subsectores de vacuno, ovino, caprino, aves de carne y puesta, porcino, conejo, equino, patata, remolacha, maíz forrajero y algunas leguminosas. Eta hirugarren neurriak zerikusia du tokiko merkataritza txikiarekin, eta orduan erabakia da Euskadi bono dendaren 2022ko edizioan bigarren aldi bat onartzea, eta hasiera batean aurre ikusita zegoen dirutza igotzea eta 9 milioitaraino igotzea. Lehen
aurre ikusita zegoen zifra 5 milioikoa zen, 4 milioi gehiago beraz. Kasu honetan, zuzenean bideratuta daude merkataritza txikiko sektoreari eta epea zabalduko da urritik abendura bitartean diru laguntza hauek eskatzeko. Aurreko fasean egindakoak, uda aurretik egindakoak oso harrera ona izan du eta laguntza berri hauen bitartez nahi da gabonak aurretik merkataritzaren munduan eragin salmentak mantendu daitezen. Como tercera medida, entonces, el Gobierno ha aprobado una segunda fase de la edición 2022 de Euskadi Bono Denda. Y para ello se aumenta el presupuesto con el que estaba dotado el programa, pasando de los 5 millones inicialmente previstos a 9 millones de euros, como consecuencia del buen resultado que ha tenido la reactivación del comercio en los meses anteriores al verano y en las ventas del comercio minorista vasco. Esta nueva fase de Bono Dendak entrará en vigor el 17 de octubre y finalizará el 4 de diciembre, y se busca que el periodo anterior a la campaña de Navidad pues tenga también un estímulo para las ventas y el consumo. Garapen eta ekonomia sailak aurkeztuta deialdi berri baten onarpena izan da gobernu batzordean, honek ere lehen sektorearekin du zerikusia eta handitu innova du izena programa honek. 5 milioi euro izango dira nekazaritza ekoizpenetan berrikuntza teknologiarekin lotutako inbertsio handiak finantzatzeko. Orain arte Jaurlaritzak zituen laguntzetan ez zegoen neurririk inbertsioa handia hauei aurre egiteko, eta beraz, kontutan izan da, Jaurlaritzaren helburua dela nekazaritza ustiategien lehiakortasuna mantentzea, horregatik bideratzen da laguntza berri hau. Planteatzen diren inbertsio hauek tamaino handikoak izan beharko dute, eta jakina bilatzen dute baita ere lehiakortasunarekin batera, instalazio hauen efizientzia hobetzea eta ingurumenean duen eragina murriztea. Gutxienez milioi bateko inbertsioa eskatuko duten inbertsioak izan beharko dute eta garapen teknologiko handia beharko dute. El Gobierno ha aprobado una nueva línea de ayudas a propuesta del Departamento de Desarrollo Económico vinculada con la inversión en innovación tecnológica y producción agraria. El nuevo programa del departamento se denominará Handitu Innova y contará con un montante de 5 millones de euros para acompañar aquellas inversiones que se realicen en instalaciones del sector primario. El objetivo es impulsar o favorecer iniciativas de alta innovación tecnológica y el objetivo de esta iniciativa es mejorar la competitividad y la eficiencia de las instalaciones agrarias y contribuir a mitigar el impacto ambiental que puedan producir. Beste neurri bat onartu du gaur gobernuak, joan dan ostegunean legebiltzarrean izan zen eztabaidarekin lotua, eta baita ere Euskal Erakundeen arteko inbertsio planarekin lotua. Eta da, Etxebarri eta Busturialdea eta Durango aldea trenbide sarearen lanak egiteko erabakia, edo metroaren L5 bosgarren linea bezala ezagutzen danari bultzada emateko helburua duena. Honetarako, hitzarmen bat sinatu beharko dute Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Garraio Sailek, Eusko Trenbide Sarea erakunde publikoarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetza hau posible egiteko. Metroa handitzeak ekarriko du gaur egun ezagutzen dugun metroaren bide hori 6,3 kilometrotan handitzea, Galdakaorar arte iritsiko da. Operazio honen inbertsioa 360 milioi eurotakoa izango da, eta erdibana egingo diote aurre inbertsio honi Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Lehenengo diru ekarpenak 2022an aurten bertan egingo dira eta 2029ra bitartean luzatuko dira. El Consejo de Gobierno ha autorizado
la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno vasco, el ente público Euskal Trenbide Sarea y la Diputación Foral de Vizcaya para la construcción y financiación de la línea 5 del Metro de Bilbao entre Etxebarri y la conexión de la red ferroviaria Busturialdea y Durangaldea, así como su integración en el sistema metropolitano. Es el proyecto que se conoce como Línea 5 del Metro. En el caso del Gobierno implica a los departamentos de Hacienda y Economía y de Transportes. Esta ampliación traerá como consecuencia esta iniciativa o esta inversión traerá como consecuencia la ampliación del recorrido del metro en 6,3 kilómetros desde la zona de Bolueta hasta Galdakao. Perdón, desde Basauri hasta Galdakao. El coste de esta nueva infraestructura será de 360 millones de euros, que serán aportados el 50% por el Gobierno vasco y por la Diputación Foral de Vizcaya, y contempla un calendario de inversiones que se iniciará este año 2022 y se prolongará hasta el año 2029. Decía en euskera que es una de las iniciativas que anunció el Lehendakari en el Pleno de Política General del pasado jueves y que estaba recogida en el Plan Interinstitucional de Inversiones que se aprobó poco antes del verano. Eta gero, prentsa laburpenean erantzi dizkizuegu beste bi erabaki, kultura sailarekin zerikusia dutenak, batetik IKAtik datorren diru laguntza bada, 760.000 eurotakoa euskaraz sortzen diren eta ekoizten diren ikus-entzunekoak finanziatzen laguntzeko, eta bestea, Europar Batasunaren Next Generation funtsen bitartez, liburutegietako funtsak handitzeko edo erosketak egiteko. Lehenengo kasuan, 760.000 euro dira, eta bigarrenean, 575.000 euro. Y simplemente citar dos propuestas que han sido recogidas en el resumen de prensa y que tienen que ver con el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Por una parte, la aceptación de una transferencia de 760.000 euros procedentes del ICA, Ministerio de Cultura, para fomentar la producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales en euskera. Y por otro, una convocatoria del Departamento de Cultura con fondos procedentes del Plan Next Generation, financiado por la Unión Europea, y encaminada a la adquisición de libros en papel para las bibliotecas públicas vascas. Hau da guztia, nire partetik, eta orain Jokin Bildarratz sailburuari emango diot hitza. Eskerrik asko, sailburu. Bozeramaileak aipatu duen bezala, gaurkoan zenbat gai onartu ditugu hezkuntzari lotutakoak, eta horietatik bi udalei zuzenean lotuta daude. Horiek azaltzen saiatuko naiz. Horietako bat, udal laguntza 2022 zenez ezagutzen den diru laguntza deialdia dugu. Deialdi honen bidez, gure menpeko ikastetxeak dauden udal jabegoko eraikinetan obrak egiteko diru laguntzak ematen dira. 7 milioi euroko diru laguntza kopurua dauka agindu honek. Deialdi honetan, hobekuntza lanak egiteko proiektuak aurkezten dituzten Euskadiko udalek parte hartu dezakete. Obra horiek 2022ko hasieratik 2023ko abenduaren 31 bitartean burutu beharko dira. Hezkuntza sailak aurkeztu eta onartzen diren proiektuen 160 ordainduko du eta udalak gainontzeko 140. Ikastetxeen irisgarritasuna hobetzeko lanak izan ohi dira sarritan deialdi honen bidez diru laguntzen direnak edo baita eraikin horien instalazioak eguneratu edo egokitzeko lanak ere. Guztiak ere irakaskuntzaren kalitatean modu zuzenean eragiten duten jarduerak izan ohi dira. Azpimarratzekoa da deialdi hau hezkuntza sailaren eta udalen arteko koordinazioan oinarritzen dela. Kontutan har dezazuen edo idea bat dezazuen, iazko udal laguntza deialderen bidez 276 obra finantziatu zituen hezkuntza sailak Euskadiko 81 udalerritan kokaturiko haur eta lehen hezkuntzako 182 ikastetxe publikoetan. Aipatu nahiko nuke era berean, deialdi hau ez ezik beste batzuk ere bideratzen ditugula, udalekin koordinatuta.
Urte honetan adibidez, patio inklusiboak sortzeko 7 milioi euro bideratu ditugu. Udalek jolastoki inklusiboak sortzeko egiten dituzten lanak finantzatzeko. Obra hauen 80% Jaurlaritzak jartzen dularik. Eta udalekin dugun koordinazio horri lotuta, gaur goizean beste agindu bat onartu dugu, gure gobernu kontseiluan, hain zuzen ere 13,6 milioi bideratuko ditugu udal musika eskolei zuzenduta. Laguntza hauen onuradun izango diren musika ikastegi horien artean daude, batetik, udal titulartasuneko musika eskolak, irakaskuntza ezarautuak ematen dituztenak, eta beste alde batetik, udal titulartasuneko musika konservatorioak irakaskuntza arautuak ematen dituztenak, oinarrizkoak zein profesionalak. Gaur egun, ezaugarri horiek dituzten 45 musika zentro daude Euskadin, udal titulartasunekoak, 40 musika eskola, konservatorio bat eta musika eskola, zein konservatorioa dituzten 4 zentro. Egiten duten lan handiaren erakusle, eskola eta konservatorio hauek dituzten datuak dira. Egun, 15.000 ikasle baino gehiago ari dira Euskadin musika prestakuntza jasotzen, arautua zein ez arautua, gorago aipaturiko 45 ikastetxe horietan. Bi gai hauek aipatu nahi izan ditut, batez ere gure udalek hezkuntzan duten garrantzia azpimarratzeko asmoarekin. Dakizuenez, gure asmoa udalen parte hartzea areagotzea da hezkuntza munduan. Elkarlan horren bitartez, ikasleek, ikastetxeek eta herriek bereiek ere asko irabazi dezaketelako. Como decía, esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno la orden por la que se convocan ayudas para la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes del Departamento de Educación. Esta convocatoria, conocida como Udal Laguntza 2022, cuenta con un importe global de 7 millones de euros. Podrán acogerse a la convocatoria Udal Laguntza 2022 aquellos ayuntamientos de Euskadi que presenten sus proyectos de obras de mejora que deberán de iniciarse entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2023 y deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre del 2023. Como suele ser habitual en esta convocatoria, la subvención del Departamento de Educación cubrirá el 60% del presupuesto de aquellas obras aprobadas por la Comisión de Valoración y el 40% corresponderá al Ayuntamiento. El límite a aportar por el Departamento de Educación será de 360.000 euros. Quiero destacar que esta convocatoria nace de la coordinación entre el Departamento de Educación y las corporaciones locales y permite la optimización de los recursos públicos y la rentabilización al máximo de los esfuerzos y actuaciones realizadas por cada administración, tales como obras de mejora, de accesibilidad o actualización y adecuación de sus instalaciones. Hablamos de actuaciones que contribuyen de manera muy directa a la mejora de la calidad de la enseñanza. En la última convocatoria se subvencionaron un total de 266 obras realizadas en 182 centros públicos de infantil y primaria ubicados en 91 municipios de Euskadi. Esta convocatoria de Udal Laguntza se suma además a otras acciones similares coordinadas igualmente con los ayuntamientos. En julio aprobamos la convocatoria para la creación de patios inclusivos con una dotación de otros 7 millones de euros. Esta nueva convocatoria se dirige a ayuntamientos que realicen obras para la creación de zonas de recreo inclusivos en instalaciones escolares de su titularidad. El 90% del coste lo asumirá el Departamento de Educación. Se han recibido 46 peticiones para la financiación de este tipo de actuaciones por parte de 33 municipios vascos. Y en coordinación también con los ayuntamientos, esta mañana hemos aprobado la orden por la que se convocan subvenciones para contribuir a la financiación de los centros de enseñanzas musicales de titularidad municipal. Esta orden cuenta con un importe de 13,6 millones de euros. Entre estos centros de enseñanzas musicales beneficiarias de las ayudas se encuentran, por una parte, las escuelas de música de titularidad municipal, que imparten enseñanzas no regladas, y por otra, los conservatorios de música de titularidad municipal, que imparten enseñanzas regladas.
tanto elementales o profesionales. En la actualidad hay en Euskadi 45 centros de enseñanzas musicales de estas características de titularidad municipal, 40 escuelas de música, un conservatorio y 4 centros que acogen tanto escuela de música como conservatorio. En la actualidad reciben formación musical en Euskadi, sea reglada o no reglada, más de 15.000 alumnos y alumnas en los 45 centros municipales objeto de estas subvenciones. He querido, con el anuncio de estas dos órdenes, poner el foco en la importancia que juegan los ayuntamientos en muchas cuestiones relacionadas con la educación. Como saben, es nuestra intención que en un futuro próximo esa implicación aumente, ya que una mayor colaboración beneficiaría directamente al alumnado, a los centros escolares y también a los propios ayuntamientos. Creo que aunque la competencia siga siendo del Gobierno vasco, un papel protagonista de los ayuntamientos será muy beneficioso para todo nuestro sistema educativo. Eta nire aldetik besterik ez, Bingen. Sí, quería formularle un par de preguntas al consejero de Educación. La primera en relación con el borrador de la nueva ley de educación. Hace tiempo le voy a comentar que va a escuchar a asociaciones, distintos agentes sociales, educativos y luego a los partidos de nuevo. Pero ya los partidos se han pronunciado, ya hemos oído críticas desde el Elkarrekin Podemos, desde los grupos parlamentarios, y ayer mismo EH Bildu también pues habló de presentación de enmiendas, de debatir al respecto, pidiendo el texto que recoja la letra y espíritu del pacto. Le pediría una reflexión en torno a todo lo que están comentando estos grupos parlamentarios, cómo están las cosas, y también al respecto de los sindicatos, porque creo que incluso la próxima semana hay alguna manifestación del APA respecto de este tema educativo. Y también le quería formular una pregunta en relación con el decreto que están preparando en relación con las direcciones de los centros. A ver si nos puede adelantar algún pormenor en relación con la figura de los directores y directoras, por ejemplo. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que es bueno contextualizar y ver que el 7 de abril el Parlamento Vasco aprobó un documento, aprobó unas bases con un apoyo del más del 90% de los parlamentarios y parlamentarias, y ese acuerdo tenía dos partes. Un eje donde se establecían unas bases para la futura ley y otro eje que establecía 43 medidas para aplicar durante los próximos 12 años. Ese acuerdo del 7 de abril es un mandato para el Departamento, para el Gobierno y para el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Y nosotros lo que hemos hecho a través de este texto ha sido recoger la voluntad por parte de los grupos parlamentarios, elevarlo a texto articulado y además de seguir gestionando el resto de las 43 medidas. A partir de ahí, lo que hemos dicho es la hora de la sociedad. Vamos a escuchar cuáles son las diferentes opiniones de todos los agentes y en ese sentido yo creo que estamos recogiendo cantidad de información porque hemos hecho decenas y decenas de reuniones con diferentes colectivos, agentes, partidos políticos, sindicatos, con todo aquel colectivo, grupo, asociación que entiende que tiene algo que trasladar al departamento y en ese sentido ahora estamos en plazo. A partir de ahí nosotros lo que haremos será otro nuevo documento que ya enviaremos al Parlamento. Cuando me pide la posición por parte de los grupos parlamentarios, yo creo que es normal. Pues ayer también EH Bildu hacía su aportación de que realizará una serie de enmiendas, pues, cosa que es normal. Es decir, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, aparte de hacer otro nuevo texto con lo que vayamos escuchando, será remitir al Parlamento. Y el Parlamento, obviamente, allí los grupos parlamentarios establecerán su modus operandi
para tratar ese nuevo texto. Pero en estos momentos el papel a jugar por el Gobierno es recoger el mandato realizado por el Parlamento y en ese sentido devolver al Parlamento también, y además tengamos en cuenta una cuestión, que se ha seguido un procedimiento, ya llevamos 2 años con este proyecto, y se ha sido un procedimiento atípico en el sentido de que nosotros hemos recibido un mandato después de que en el Parlamento comparecieran más de 100 agentes dando su opinión y marcando su propio criterio, que es normal que unos irán en una línea y otros irán en otra línea. Con lo cual, en ese sentido, no veo mayor cuestión. Con respecto a lo que es el decreto de direcciones, en estos momentos tenemos un borrador que ya pues pronto ya en estos momentos estará en todo lo que puedan ser los organismos y análisis jurídicos, etcétera, antes de elevarlo a Consejo de Gobierno. Lo que nosotros queremos es reconocer la labor de una figura que es clave en el mundo de la educación. Lo que estamos haciendo es transformar la educación, y cuando estamos transformando la educación, esto es un proceso, y es un proceso que se avanza desde diferentes perspectivas, y una de ellas es el liderazgo de los equipos directivos, es decir, cómo empoderamos una serie de centros para que los centros, en aplicación a su autonomía, aporten día a día mayor calidad, si cabe, a los alumnos y a las alumnas que acuden a dichos centros. Para eso es imprescindible que nuestros directores y directoras pues verdaderamente se sientan reconocidos, tanto en su función como en su retribución, como en su empoderamiento, como en su formación, porque es todo esto lo que recoge ese decreto. De qué manera se nombran, para cuánto tiempo se nombran, qué necesidades de formación tienen, qué reconocimiento retributivo tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es como en algún medio he podido leer y que después tiene un descanso. Aquí el que alguien ha conocido o conoce un centro de educación, nadie que esté trabajando tiene un minuto de descanso en ningún centro. Todos los que estamos en un centro educativo trabajamos mucho en diferentes funciones, en diferentes momentos y en diferentes responsabilidades. Maiker. Tengo varias cuestiones para el consejero de Educación. Están relacionadas todas ellas con el calendario. ¿Qué plazos manejan para la aprobación del proyecto de ley que usted ha dicho que van a enviar al Parlamento? Es decir, ¿cuándo termina el proceso de escucha y cuándo van a traer aquí la ley para remitirla después al Parlamento? Y después, teniendo en cuenta también los márgenes que quedan de legislatura y las previsiones que venían en el borrador, ¿en qué curso escolar querrían que entrara plenamente en marcha todas las disposiciones de esta ley educativa? Como usted recordará, en la primera previsión que teníamos como Gobierno de cara a la aprobación de esta ley era para el 2023, para el último trimestre del 2023, y lo adelantamos un año. Es decir, nuestra previsión en estos momentos es que podamos aprobar como Consejo de Gobierno a finales de diciembre y remitirla al Parlamento. Si bien es cierto, y esto ya es con la pregunta también que usted me hacía, va a depender mucho de las aportaciones, reflexiones, enmiendas, alegaciones, etcétera, que nos hagan los diferentes agentes. Y en ese sentido, el tiempo que también necesitemos para adecuar las diferentes opiniones que puedan tener los diferentes órganos agentes y dar con un texto, porque en estos momentos necesitamos elaborar otro segundo texto. Es decir, ha habido el primer borrador de anteproyecto. A ese primer borrador de anteproyecto se le realizaron una serie de reflexiones cuyo plazo vence entre el 15 de octubre y el 20 de octubre. A partir de ese plazo nosotros ya recogeremos todas las aportaciones e intentaremos hacer un nuevo texto, y a partir de ese nuevo texto ya vendrán los análisis jurídicos dentro de lo que es el Gobierno, todas las instancias que tengan que pasar por el Gobierno antes de elevar
al propio Consejo de Gobierno. La segunda pregunta, perdone. Ah, sí, de acuerdo. Las medidas de la ley. Bueno, pues va a depender, primero, la ley no es únicamente un antes y un después, porque como antes he comentado, además de lo que es el texto articulado, tenemos 43 medidas que ya se están poniendo en marcha. Por ejemplo, pues cómo va a venir la matrícula del año que viene, pues ya en la que ya se adoptarán determinadas medidas en contra de la segregación, ya empiezan también a adoptarse determinadas medidas de cara a la gratuidad de los centros concertados. Es decir, ya se abren determinadas medidas que ya están poniéndose en marcha porque son parte del acuerdo que el 7 de abril aprobó el Parlamento Vasco, ante el cual nosotros, evidentemente, lo vivimos como un mandato, ante el cual nosotros vamos a trabajar. A partir de ahí, pues depende de cómo y cuándo apruebe este texto el Parlamento Vasco, pues ya entrará de una manera u otra en un curso u otro, pero un gran número de medidas ya van a ir entrando poco a poco, independientemente de lo que sea el texto articulado. Si bien el texto articulado va a posibilitar otra adopción de medidas que va a reforzar pues lo que se vaya poniendo hasta entonces en marcha. Amaya. Le hacía la pregunta del plazo porque usted, cuando se aprobaron las bases, manifestó que el proyecto de ley iba a estar en octubre. Ahora, si no me equivoco, ha dicho finales de diciembre. Como referencia, ¿hay un retraso? Bueno, antes nosotros lo que pensábamos que podía aprobarse en octubre, pero es cierto que ahora en estos momentos hemos puesto como plazo de escucha hasta el 15-20 de octubre y lo que he comentado ahora, que intentaremos llegar, el plazo que nos hemos marcado es el de diciembre, sí. Bai, batetik hezkuntza legea ikusi dute epe aldaketa badagoela, hori konfirmatzea nahiko nuke euskeraz ere. Eta gero zuzendaritzen gaineko dekretuaren aritik, pare bat zehaztasun, ia dan edo hola dan, 8 urte karguan egon eta gero berziklatzeko urteren bat edo ari zareten pentsatzen, eta barne trasladoak egiteko edo lehentasuna izango luketen kargu hori bete dutenak. Eta ia zuzendaritzekin bilerak edo dituz. Zuen aurre ikusita datozen erako? Momentu honetan, aurre proiektuaren lehen borradorea aprobatuta gero, ja zabaldu dugu, ja jendearen, gizartearen eta gizarte antolatuaren iritziak jasotzeko epea ja zabaldu dugu, eta espero dugu urriaren 15-20 jasotzea aportazio edo eranskin gehienak, eta zentzu horretan ikusiko dugu zein lan ematen diguten horrek ere behar dulako beste testo berri bat egitea. Segun eta asko diran zenolako zailtasuna duten denbora gehiago beharko dugu edo denbora gutxiago, baita ere hainbat eragilekin eta hitzeteko. Horren baitan epea gehiago luzatuko zaigu edo ez. Nahi gustatuko hitzaidake esatea, epeak bukatuko dira urriaren 20ean, handik astebetea edukiko dugu bigarren testoa, eta bigarren testoa, baina ez da posible izango, ez baidakiu orain zabaldu den epe horretan zenbat iradokizun, zenbat eranskin, zenbat ñabardura edo zenbat alegazio eta aportazio izango ditugun. Beraz, horren baitan gure eskeman bai badagoela abenduaren bukaerako aukera aukitzea testoa legebiltzarrera eramatea. Baina gauzak ondo egin nahi ditugu, gauzak gizartea entzun, talde eragilei entzun, eta horren baitan testu berri batekin. Zuzendaritzan inguruan komentatu bat. Guretzat eta eraldaketa prozesu honetan ikastetxeen ahalduntzea, ikastetxeen autonomia ezinbesteko figura bada. Horrek esan nahi du lidergotza eta zuzendari eta zuzendaritza taldeek jokatu behar duten papera ezinbestekoa izango dela. Orduan, alde batetik, bai nola aukeratu
bi, zein errekonozimendu euki beharko luketen eta zein paper jokatu beharko luketen baita ere ikastetxetan zuzendari horiek guretzat ezinbesteko elementu bada eta ezinbesteko figurak izango dira. Zintzorretan funtzioak, retribuzioak eta gero 8 urte pasa eta gero eta baldin eta lortuko balukete baita ere nolabaiteko talde berri bat sortzea eta sartzea beraien ikastetxetan aukera eukiko dute beraien berziklatzeko, beraien formazioa eta berriro geletara joan aurretik edo bereik nahiko balukete beraien funtzioaren eraginez, zuzendaritza funtzioaren eraginez ikastetxez aldatzea izango lukete lehentasuna beste zentro batera joan ahal izateko. Bai, barkatu. Eta zuzendariekin maiztasuna handiz ditugu harremanak, bilerak, eta ez gai honekin, baita ere, zuzendarien eta dekreto berriaren gaiarekin, baizik eta lan askorekin, eta aurre proiektuarekin, edo kurrikuluen berriekin, alegia, edo zein gaiarekin, edo importantzia daukan, edo zein gaiarekin, eta momentu honetan, hezkuntza munduan gauza asko gertatzen ari dira, zorionez, eta ikusten ari gara, benetan eraldaketa bat egin ahal izateko neurri asko hartu behar ditugula, eta guretzat ezinbesteko figurak dira zuzendariak alde batetik, jakin dezaten zein dan sailaren nahia eta gure borondatea, eta aldi berean klaustroetara, ikastetxetara, informazio hori zabaldu dezaten, eta bat, eta hau da importantena, lasaitasuna. Azkenean, hezkuntza ez da bi astetan egiten den zerbait ez da bi astetan egiten den zerbait, baizik eta urteen poderioz, urte osoko lanaren poderioz lortzen da kalitatezko hezkuntza bat, eta momentu honetan gure zuzendariak eta gure profesionalak egiten ari diren bezala. Gaia jarri nahiko nuke mahai gainean izan ere pasaden astean Espainiako Auzitegi Gorenak ekarri zuen, Iruneko udaltzainen ebazpena atzera bueltari gabe utzi du, euskara baztertzailea dela dio. Horren aurrean euskararen normalizaziorako egin diren lanak ze puntutan geratzen dira, ze irakurketa egiten duzue horren aurrean, hizkuntza eskubideen inguruan. Eta bestetik, pasaden astean aipatu zenuten helegitea jarriko zeniotela beste Gasteizko instrukzio epaitegiko kasu bati. Hala da egin duzue dagoeneko, ze prozesutan dago? Bueno, lehenengo gaiari erantzunez, azpimarratu datu batzuk gora erazi nahi ditut gaia argitzeko. Alba da, nire partetik. Irunek 58.000 biztanle ditu, eta 88 udaltzain. Eta 88 udaltzain hauetatik, 133 ez du inongo hizkuntza eskakizunik. Beste 77 bai. Hau da, Irungo udaltzaingoaren argazkia eta honen gainean egon dira auzitegien ebazpen ezberdinak. Auzitegi Gorenaren kasuan, gogora erazi nahiko nuke, ez dela mamian sartu, prozedura akats bat ikusi dute Goreneko epaileek eta ez diote mamiari heldu. Kontua da, udaletan, aldundietan eta jaurlaritzan hartzen ari diren erabaki guztiak daudela oinarrituta, orain dela 40 urte onartu zen euskararen legean eta harrezkero onartu diren arau, dekretu eta abarretan. 40 urte hauetako esperientziak esaten du alde batetik plangintza bat egon dela eta neurriz eta pausoz pauso hartu direla erabakiak. Bigarrenik aginte bakoitzak, alegia udal bakoitzak, aldundi bakoitzak, jaurlaritzako unitate bakoitzak hartu dituela bere planak eta bere erabakiak. Hirugarrenik hartu diran erabaki guztietan aintzat hartu dela kasu bakoitzean inguruan bizi den egoera soziolinguistikoa eta horren arabera ezarri direla perfil ezberdinak, hizkuntza eskakizun ezberdinak eta derrigortasun datak, eta 40 urtetako bide honek lagundu digula
administrazioan euskararen erabilera normalizatzen pausu garrantzitsuek emanez. Eta bidea hori izango da aurrerantzean ere. Eta bigarren galderari dagokionez, esan zuen bezala Jaurlaritzak ez dakit eginda dagoen, baina errekursoa aurkezteko erabaki hartuta dauka. Bai. David. Sí, yo quería volver con el tema de la ley al consejero. Este cambio de planes en el calendario responde a que, en fin, la propuesta, el borrador, no ha tenido la acogida que ustedes esperaban. Creo que ya ha podido tener algunos contactos, ¿no?, con diferentes agentes. No ha tenido la acogida que esperaban. Y en segundo término, al portavoz sí que me gustaría preguntarle por el último asesinato machista, qué mensaje quiere lanzar al gobierno y si se va a adherir, supongo, a las concentraciones que hay convocadas hoy. En cuanto a la primera pregunta, no tiene más que ver. Nosotros acabamos de publicar hace 2 semanas lo que es el texto y preceptivamente tenemos que establecer una serie de plazos que vencen el 15 de octubre, el 20 de octubre, vencen ahora a finales de mes. A partir de ahí no sabemos qué es lo que vamos a recibir, el número de alegaciones, ya veremos y además las daremos a conocer. Y a partir de ahí necesitaremos establecer, redactar un nuevo texto con lo que vayamos recibiendo, más lo que recibimos, más lo que nosotros estamos escuchando, etcétera, y a partir de ahí ya entrará en lo que es el mecanismo habitual y normal del propio gobierno, la OCE, la COJUA, que también necesitan sus plazos, y si sumamos lo que son los plazos preceptivos, más lo que nosotros necesitamos para redactar, etcétera, pues es a donde nos vamos. Que nos hubiera gustado que en octubre hubiéramos aprobado, pero si el primer borrador he conseguido traerlo a mediados de septiembre, pues malamente voy a poder conseguir todo en octubre, porque es únicamente ya con los plazos que me exige la ley de escucha, etcétera, pues necesito. Pero bueno, no es tanto la importancia de que se pruebe un mes más o menos arriba o abajo, sino que verdaderamente, y es lo que a mí me preocupa, es ser leal al mandato establecido por el Parlamento Vasco. Es decir, si el 7 de abril el 90%, más del 90% de los parlamentarios y parlamentarias elabora o tiene un acuerdo y mandata al Gobierno vasco en una línea de trabajo para los 12 próximos años, yo me debo a este mandato y de qué manera establezco, primero, recogiendo ese espíritu. Segundo, tengo que escuchar también a lo que me dice la ciudadanía, y con lo que me ha dicho el Parlamento y con la escucha tengo que devolverle al Parlamento, y que el propio Parlamento sea, a través de esos grupos parlamentarios, quien juzgue verdaderamente si lo que nos ha encargado hemos sido capaces de responder en base a esas necesidades que nos ha establecido. Con lo que dice que este primer borrador no ha sido leal al mandato del Parlamento. Ha sido terriblemente y tremendamente leal. Y le puedo poner hasta un ejemplo. Porque por ejemplo, en el debate de política general, pues se decía, con respecto a lo que es el servicio público o no servicio público, ¿no? Se decía, no, es que los centros, se decía, únicamente el servicio público lo establecen los centros públicos. Yo digo, nosotros hemos recogido lo mismo que pone el pacto en el texto articulado. El pacto decía: la prestación del Servicio Público Vasco de Educación se realizará a través de los centros públicos y concertados. Eso dice el pacto del 7 de abril. Repito, la prestación del Servicio Público Vasco de Educación se realizará a través de los centros públicos y concertados. Y el texto articulado, y lo puede comprobar, el artículo 20, apartado 5, dice: la prestación del Servicio Público de la Educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados. Entonces, es tremendamente leal y no tiene más que hacer el ejercicio
y a mí también, hay otros que me han acusado de lo mismo, que me dicen, de lo contrario, vamos, que me dicen, pero si dice lo mismo, pues sí, pues dice lo mismo porque es un mandato que tenemos. Y esto no me preocupa tanto. ¿Y por qué no me preocupa tanto? Porque es poner dos textos, y no tenemos más que establecer los dos textos. Al igual que también salía en el debate de política general sobre la oferta y la demanda, también hablaba, ¿no? Y el propio pacto, y ya es entrar en demasiadas cuestiones y demasiadas especificidades, ¿no? Pero la adecuación de la oferta educativa a la demanda, cuando estábamos hablando de la planificación, eso dice el pacto del 7 de abril, y es lo mismo que dice el texto. Pero bueno, yo creo que más allá de estos pequeños debates, lo primero que hay que trasladar es mucha tranquilidad. Yo creo que estamos en un momento muy, muy interesante para la educación, muy interesante. En las grandes cuestiones estamos, yo creo que todos de acuerdo. Otra cosa es cada uno de nosotros dónde quiera poner el acento. Y las grandes cuestiones son que el alumno o la alumna ocupa el centro y la preocupación de todos, del gobierno, del Parlamento, etcétera, de todos. Segundo, el tema de la segregación es una prioridad tanto del pacto como del texto. Tercero, marca el perfil de salida también del alumno. Cuarto, también recogemos la importancia de los ayuntamientos, y antes lo he comentado, tanto en el pacto como en el texto. El principio y el objetivo de la gratuidad, que lo recoge tanto el pacto como el texto articulado, paréntesis, que hay gente que tampoco igual le puede gustar, pero es lo que dice el pacto y es lo que va a recoger y recoge el texto articulado. Que el euskera es un eje estratégico, y eso lo establece también el pacto, como también lo establece el texto articulado. La garantía de lo que es la autonomía, y eso también lo dice el pacto como el texto articulado, a su vez también lo que es la participación, además de lo que es la prestación del Servicio Público Vasco de Educación, que también lo recoge el pacto. Entonces, eso, solo eso, conforma el 99% de lo que es este texto, el 99%. Con lo cual, después podemos subrayar unos una cosa, otros otra, pero en el gran porcentaje de lo que es las cuestiones que están acordadas, yo creo que es donde, a partir de ahí, vamos a ver qué se aporta, qué nos aporta, porque es importante escuchar dónde pueden estar las preocupaciones de unos y las preocupaciones de otros. Es importante, es importante. Ahora, después es importante, si a mí alguien me está diciendo yo no quiero ser reconocido como centro concertado porque soy una cooperativa, por ejemplo, bien, pero el pacto me dice a mí una cosa, una ley orgánica me dice otra y yo tengo que elaborar un texto articulado. Es decir, después todos podemos tener nuestros condicionantes y nuestras preferencias, y unos me pueden acusar o me pueden decir una cosa y otros me pueden decir justo la contraria. Pero por eso digo yo que nosotros como departamento tenemos, en estos momentos el Parlamento nos dio un ejemplo de un gran acuerdo y nos ha facilitado muchísimo la labor para poder devolverle lo que en forma de texto articulado, lo que nos ha trasladado. Y todo lo que sea salirse de ahí, pues por nuestra parte será desleal hacia el pacto. ¿Tiene intención de convocar la comisión de seguimiento? Creo que han tenido contactos bilaterales, pero no sé si tiene intención de convocar la comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento es un órgano discreto de trabajo y de compromiso entre los partidos, grupos parlamentarios firmantes, y en ese sentido yo no voy a ser quien vaya comentando qué ritmo de trabajo va a tener, etcétera, pero la relación tiene que ser fluida, la confianza tiene que ser amplia, y en ese sentido la actitud que tenemos que tener todos los integrantes, como lo es, pues tiene que ser positiva porque la educación se lo merece. José. Había una relacionada con el tema de una agresión. Mercat.
Sí, bueno, las informaciones que se han publicado y que hacen referencia a los informes policiales hablan de una agresión con resultado de muerte y con un toque de violencia machista, ¿no? Esta sociedad y sus instituciones hacen permanentemente una apuesta por la convivencia. Las instituciones a través de las decisiones que adoptan y la ciudadanía con su comportamiento ejemplar todos los días. Y esta convivencia tiene como base el respeto al prójimo y el respeto de todos los derechos humanos. Este crimen machista es la mayor vulneración de derechos humanos que se pueda entender y es también el mayor desprecio que se puede mostrar hacia un ser semejante, ¿no? Es algo inadmisible y es una tacha que se reproduce periódicamente en nuestra sociedad y son hechos inaceptables que no deberían producirse. Solo nos cabe mostrar nuestro mayor desprecio ante este tipo de comportamientos con estos resultados fatales y, por supuesto, los representantes institucionales vascos participarán en las convocatorias de protesta que se realicen. Dos cuestiones están para el consejero portavoz. La primera, en parte ya la ha respondido en euskera, pero tiene que ver con este debate que ha surgido a partir de la coincidencia de varios organismos judiciales, varias entidades judiciales, sobre la presunta discriminación lingüística que están sufriendo aspirantes a función pública vasca, tanto como interinos como aspirantes a plaza de funcionarios, y también el hecho de que hay sindicatos, incluso alguna plataforma de nueva constitución, que está planteando repensar los perfiles lingüísticos que se exigen para acceder a la administración. Quisiera saber, en ese sentido, si por parte del Gobierno vasco cabe esta reflexión y se va a modular los procesos de exigencia del euskera para acceder a la función pública. Y la segunda pregunta, también para el consejero portavoz, tiene que ver con el anuncio realizado por el Lehendakari durante el Pleno de Política General, en el que comunicó que había remitido al presidente del Gobierno una triple propuesta, sobre todo la que tiene que ver con la constitución de una comisión permanente para llevar a cabo una nueva fase en la negociación de las transferencias, proceso que en estos momentos está paralizado. Quisiera saber si el Lehendakari ha comunicado al Consejo de Gobierno, si ha obtenido algún tipo de respuesta por parte del presidente Sánchez y si hay alguna novedad en este proceso de negociación de las transferencias. Bueno, lo he hecho en euskera y también lo voy a hacer en castellano para aclarar el contexto de Irún, sin cuestionar los diferentes pronunciamientos judiciales que han existido. Irún es una villa que tiene una población de 58.000 habitantes y cuenta con 88 puestos de trabajo en la relación de trabajadores de la Policía Municipal. De estos 88 puestos de trabajo, 33 están exentos de demostrar su conocimiento de euskera. Por lo tanto, en ningún caso se está exigiendo desde el Ayuntamiento de Irún que el 100% de los trabajadores de la policía local de esa villa tengan un conocimiento del euskera. Es un dato, no contraviene ni contradice ni tiene como ánimo polemizar con ningún tribunal de justicia. Con respecto al pronunciamiento último del Tribunal Supremo con respecto a esta cuestión, bueno, el Tribunal Supremo no ha aceptado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Irún y, por lo tanto, no ha entrado al análisis del fondo de la cuestión y, bueno, pues considera que las formas en las que se ha presentado este recurso pues no cumplen los requisitos establecidos y, por lo tanto, de alguna manera, quedará en vigor pues, la sentencia aprobada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El proceso de normalización del uso del euskera, junto con el uso del castellano en las administraciones públicas vascas, comenzó hace más de 40 años, hace 40 años, con la aprobación de la Ley del Euskera y ha tenido un desarrollo posterior que se extiende por 4 décadas, en los que se ha pretendido que los ciudadanos y ciudadanas vascas puedan asegurar el derecho que tienen a ser atendidos
en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca y a expresarse en cualquiera de ellas. Esta política lingüística de normalización del uso del euskera se ha hecho de manera progresiva a lo largo de estas décadas. En todos los casos ha existido una planificación de cada institución sobre los requerimientos y exigencias que se debían plantear. Estos requerimientos y exigencias siempre se han adecuado a la realidad sociolingüística de cada municipio, de cada territorio o de cada unidad que presta servicios desde la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca, y así va a seguir siendo. Vamos ya. Había una segunda sobre la comisión. Sí, bueno. Me van a permitir que cite la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía publicado en el Boletín Oficial del Estado en 1979, que dice: una comisión mixta integrada por igual número de representantes del Gobierno vasco y del Gobierno del Estado, reunida en el plazo máximo de un mes, establecerá las normas conforme a las que se transferirán a la comunidad autónoma las competencias que le corresponden en virtud del presente estatuto y los medios y personales materiales necesarios para el pleno ejercicio de las mismas, llevando a cabo las oportunas transferencias. Si el legislativo consideró en 1979 que en un mes era factible avanzar en el cumplimiento de los contenidos que nuestro autogobierno había visto reconocidos, pues el Lehendakari considera que un mes de plazo es también un tiempo razonable y suficiente para que se constituya esta comisión permanente y asuma los compromisos que debe asumir. ¿Ha recibido algún tipo de respuesta, al menos acuse de recibo por parte de la Moncloa a esa carta del jueves? No. Amaia uste dut. Ekonomia alorreko bi gai, batetik ondasun handien gaineko zer gaira prestatzen Espainiako gobernua, horren inguruko iritzia eta ze eragin izango lukeen hemen. Eta bestetik OCDE-ren txostena ikusita Europa atzeraldian sartu daitekeela, bihar Azpiazu sailburuak aurreikuspen ekonomikoak aurkeztu behar ditu, ez dakit datorren urterako behera ingo duten, atzera ingo den aurreikuspen horietan. Bueno, lehenengo gaiari dagokionez esan beharko nuke konprobatu dut azken aste honetan batzuk eta bestek egindako adierazpenek ze ondorio duten. Eta, bueno, Euskal Erakundeetan ardura duten pertsonek beti pentsatu dute fiskalitateari buruzko eztabaidak patxada bat behar duela. Ongi neurtu behar direla zerga bat ikuitzeak gorantza edo berantza dituen ondorioak, ze ondorio horiek gero eragina dute bai diru sarreretan, bai gasturako geratzen den diruetan, eta bai herritarren ongizatearekin zerikusia duten neurrietan, ekonomia garatzekoetan edo gizarte gaietan, ezta? Beraz, Erkidego honek apustu bat egin zuen zergen sistema horrek eduki dezan iraupen bat eta konpromiso hartu zuten Euskal Erakunde gainera aldiro horren errebizio bat egiteko. Eta, bueno, sumatzen dugu falta dela lasaitasun hori eta patxada hori gauzak mantxo eta kontuz eta tentuz egiteko. Gaur entzun ditugun neurri berrien inguruan, alde batetik ez da iragarri, baina jakin da edo publikatu da Espainiako gobernuak asmoa duela zerga berri bat ipintzeko ondasun handiak dituztenentzat, beste erkidegoren batek erabaki du gaur goizean zehar edo iragarri du bere zergak jaitsiko dituela. Bueno, uste dugu behar berrezkoa dela argitasuna edukitzea eta zehatz eta mehatz jakitea zer den erakunde bakoitza planteatzen ari dena. Eta, bueno, datozen egunetan argituko diren kontuak izango dira seguruena. Espainiako gobernuak bere aurrekontua osatu eta aurkeztu behar du, eta aurrekontu horrek izango dituen diru sarreretan ikusiko dugu zer planteatzen den eta nolakoa den planteatzen den hori. Eta bitartean guk ere kontuz eta tentuz jokatuko dugu. Eta bigarren galderari dagokionez,
joan den osteguneko osoko bilkuran lehendakariak mahai gainean ipini zituen Jaurlaritzak eta euskal erakundeek dauzkagun prebizioak. Orain arte erakundeetan jaso diren eta aztertu diren neurri guziek eta indikadore guziek esaten dute ekonomia hazten ari dela, enpleguak sortzen ari direla, importazioak igotzen ari direla, eta bereziki gure sare edo gure sare industrialarekin zerikusia duten jarduera ekonomiko asko eta oso importanteak mundura saltzen ari direla ekoizten dituzten produktuak. Hau da, gaur-gaurkoz daukagun informazioa eta horren arabera esan zuen lehendakariak 2022. Urte honetarako aldez aurretik egindako prebizioak mantendu egingo zituztela euskal erakundeek eta datorren urterako hazkunde txikiagoa espero den arren autonomia erkidegoko ekonomiak gorantzko joeran jarraituko zuela. Horiek dira, orain arte dauzkagun datuetan oinarrituta egin diren proiekzioak eta azterketak. Dena dela, datozen egunetan finkatuko dira datorren urterako irizpide nagusiak, finkatu beharko dira izan ditzakegun diru-sarreren aurreikuspenak eta hor ere, ogasun sailak eta ogasun eta zienda sailak aurkeztu beharko du zein den datorren urterako aurre ikusten duen egoera. Amaiaren galderak jarraituz. Aipatu duzu kontuz eta tentuz ibili behar dela, iragarri dut dagoeneko, esan duzuna Espainiako gobernuaren ondasun gehien duten gaineko zerga hori. Hala ere ez dakite, kontzertu ekonomiko aldatu egin beharko litzateke zentzu horretan, nolabaiteko negoziazioa egon beharko litzateke, biogasun sailen artean, dagoeneko halakorik eginda, Azpiazu sailburu horretan dabil? Ez daukagu informazio zuzenik Espainiako gobernuak egin nahi duenaren inguruan. Horregatik esaten nuen, aurrena jakin egin behar dugula, zein den proposatzen den neurria, nola jasotzen den aurrekontuetan, eta aldaketarik badago, aurren arabera jarraitu beharko zaio, ezarrita dagoen bideari, horren inguruko erabakiak eta akordioak hartzeko. Oso ongi, eskerrik asko.